El Señor nuestro Dios es el único Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a escuchar el Santo Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de los cielos. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato del Santo Evangelio que acabamos de escuchar, hermanos, claramente nos invita a hacer todo dentro de nuestra fe por amor a Dios y amor al prójimo. No hay nada, absolutamente nada comparado con amar a Dios por encima de todas las cosas y personas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ese debe ser el objetivo de nosotros, lograr amar a Dios como Él se lo merece. Por encima de este mandamiento, ninguno, absolutamente ninguno. En una ocasión, pues, se acercó un escriba para hacerle una pregunta a Cristo que consistía en ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? No crean, hermanos, que solamente hay 10 mandamientos, los que aprendimos cuando íbamos a la doctrina de niños. Los escribas, los que se dedicaban al estudio de la Sagrada Escritura, habían hecho una lista grande de mandamientos contenidos en el Antiguo Testamento. Habían hecho una lista de 613 mandamientos. Eran muchos. Por eso tiene razón este hombre cuando pregunta de esos 613, sobreentendiendo, sobre esos 613, ¿cuál es el principal? Y nuestro Señor Jesucristo responde citando el libro del Deuteronomio, capítulo número 6, versículos 4 y 5. El Deuteronomio es un libro fundamental. El capítulo 6 donde aparece este mandamiento. Y Cristo de una manera solemne lo cita diciéndole: mira, el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Este escucha, hermanos, para los judíos significa no solamente oír, significa, además de oír, poner atención, atender y poner en práctica lo que se oye. Por eso dice el Padre Eterno cuando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Alto: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. No quiere decir el Padre Eterno solamente oigan lo que dice, sino pongan en práctica lo que Él les enseña. El oír, por lo tanto, escuchar, mejor dicho, el escuchar a Cristo comprende también poner en práctica lo que enseña. Los judíos, hermanos, han convertido desde hace mucho tiempo en una oración que ellos repiten en las mañanas y en las tardes. Le llaman la oración del Shema, porque Shema es la primera
palabra con la que empieza esta cita bíblica. Shema quiere decir escucha. Entonces, así como nosotros decimos el Padre Nuestro, porque la oración que conocemos empieza con Padre Nuestro que estás en el cielo o en los cielos. También los israelitas repiten esta cita bíblica del Deuteronomio y como empieza por el Shema, entonces así le llaman el Shema. Y qué bonito sería, hermanos, que también nosotros como creyentes aprendiéramos a repetir por las mañanas y por las noches el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Porque repitiéndolo, hermanos, creamos mayor conciencia sobre cuál es nuestro objetivo fundamental en las cuestiones de la fe: amar a Dios. Así que los invito, hermanos, a repetir por las mañanas y por las tardes o por las noches el Shema israelita. Repitan conmigo: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el Shema. Y añade Cristo, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Efectivamente, el amor a Dios, cuando es real, se manifiesta en el amor al prójimo. San Juan nos instruye diciéndonos que sería una mentira que dijéramos que amamos a Dios y no amamos al prójimo. Entonces, una manera de demostrar que amamos a Dios es que amamos al prójimo. Y dice Cristo, ¿saben? No hay ningún mandamiento mayor que estos. Todos los mandamientos se resumen entonces en amar a Dios y amar al prójimo. Porque el que ama solamente él busca el bien de la persona que ama. Difícilmente alguien que realmente ama a otra persona está buscando hacerle daño. Para nada, más bien. Solamente está pensando cómo agradarle, qué hacer en beneficio de esa persona. Por eso el amor define a Dios. Busquemos, por lo tanto, queridos hermanos, que logremos amar a Dios y al prójimo. Para ello hay que suplicarle al Señor mismo que nos conceda esa gracia. Señor, concédenos amarte por encima de todo y de todos. Y concédenos también amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. El escriba se admiró y le dice: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo, y que amar a Dios y al prójimo vale más que todos los sacrificios y holocaustos. Y Cristo, sin duda, también sonriendo de que este hombre había entendido, le dijo: ¿no estás lejos tú del reino de Dios? Y ya nadie se atrevió a decirle nada. Entonces que Cristo también nos diga lo mismo. Tú no estás lejos del reino de Dios. Ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre.